Te hago una pregunta. ¿Eres una persona que se está trabajando personalmente, que se está autoconociendo, que está cogiendo conciencia sobre todo lo que le pasa adentro? ¿Eres este tipo de persona? ¿O más bien eres una persona que constantemente está reaccionando delante de lo que le pasa, que se está quejando, que se victimiza? ¿Qué tipo de persona eres? La cosa es, tanto si estás en uno o como el otro, ¿somos felices? Está claro que si estás en el de reaccionar, seguramente que no. ¿Y si estás en la otra? ¿Eres realmente feliz? ¿Qué significa ser feliz? Mi conclusión es que estar en la banda de una persona consciente y trabajada no te hace completo. Te hace estar trabajado, te hace tener recursos para poder reaccionar mucho mejor, a diferencia de lo que lo hace el otro. La cosa es que ahí aún no somos completos. ¿Sabéis por qué? Porque simplemente lo que hemos hecho es trabajar nuestro ego. Y no quiero que veáis el ego como la parte negativa y neurótica. El ego al final somos nosotros aquí en la Tierra. Pau, Carlos, Marc, Paul, todos estos son egos, pero nosotros en el fondo, en esencia, ¿sí? No somos esto. Quiero explicaros más si hasta aquí os ha sonado un poco a chino. Es normal, lo entiendo. Para empezar a explicar esto te voy a nombrar ciertas experiencias místicas espirituales que yo he tenido que creo que son necesarias que las escuchéis. Si nos vamos 2 años atrás, cuando yo tenía unos 17, yo empecé a leer ciertos libros espirituales. Uno muy conocido, Poder de la Hora, Eckhart Tolle. ¿Quién no se ha leído esto? El caso es que este libro a mí me cambió la vida porque básicamente a medida que yo iba leyendo el libro, las cosas que él narraba y que él explicaba me estaban pasando a mí a la misma vez. Entonces era totalmente sincronizado. Cuando estaba explicando que cuando tú empiezas a vivir en el presente puede haber momentos en los que tengas una cierta conexión con una felicidad nunca antes conectada o nunca antes sentida, pues a mí me pasaba, ¿no? Y me acuerdo un día, estaba con mis padres en coche y estaba mirando por la ventana como cualquier otro tipo de día, ¿no? Estaba con la ventana bajada y estaba con el brazo así y yo estaba con la cabeza mirando hacia esa dirección y había un paisaje. Pues chicos, de verdad, ese fue el paisaje más bonito que vi nunca. Conecté con una felicidad y con una paz y tuve una perspectiva y una mirada de esa escena totalmente distinta y totalmente increíble, a diferencia a las miradas que puedes tener en tu vida normal, ¿no? En tu día a día. Y entonces ahí fue como un, ostras, ¿esto qué es? Y rápidamente me acuerdo que mi mente, ¿sabéis qué dijo? ¿Qué os podéis imaginar que dijo la mente? Pues dijo, no, tampoco ha sido tanto. Y ahí entré en duda, ¿no? Pero dije, no, esto no es normal. Entonces se lo comenté a mis padres y les dije, oye, esto me está pasando, ¿sabes? Además, mi padre había leído El Poder de la Hora y tenía ciertas ideas sobre el tema y me dijo, me confirmó que sí, que a él también le había pasado, ¿no? Esas fueron algunas de las primeras y posteriormente se me repitieron casos así. La cosa es que te dura muy poco, al menos en mi caso, me duró nada, 3, 4 segundos y luego ya se va, ¿no? Porque principalmente te sale el ego todo el rato diciendo, ¡hola, qué guapo, qué guapo, qué guapo!, ¿no? El ego flipa con esto, el ego espiritual. Estas fueron de las primeras y he pasado un gran recorrido, ¿no? Un gran camino desde que me pasó eso, porque he pasado por situaciones en las que he tenido mucha conexión, otras que no, otras que he deseado volver a ese estado y ahí es la trampa del proceso espiritual y eso me ha generado estar muy estancado durante mucho tiempo, ¿no? Pero os quiero explicar otra, que es la que me pasó hace nada, que es un poco distinta, ¿vale? Pues no deja de ser una experiencia de trascender el ego, ¿sí? El ego no deja de ser esa percepción que tenemos nosotros de que hay un yo, de que este es Pau y Pau es el que está hablando, ¿no? Y por lo tanto, cuando una persona nos insulta, nosotros nos sentimos ofendidos porque sentimos que me ha insultado a mí. El sentido del ego va muy arraigado a estos posesivos, el mí, el yo, esto es mío, esto es tuyo, ¿no? Y eso en muchas ocasiones genera infelicidad. Entonces la cosa es trabajarlo, posteriormente trascenderlo, dejarlo a un lado, ya no necesitarlo, ¿sí? Entonces, en las situaciones a lo que me pasó es que llevaba un día de mucha observación de mi mente, ¿sí? Iros familiarizando con esto que os voy a ir diciendo porque es para mí de las claves para trascender el ego, que es ir observando tu mente sin identificarte. Quiero explicar el concepto de identificación porque es algo que solemos hacer siempre, durante todo el día, y no somos ni conscientes, ¿no? Entonces nos domina el ego. La cosa es que si tú te identificas con el ego, que puede ser también la voz interna, ¿sí? Lo que está pasando es que tú te crees todo lo que te dice. Es que tú crees que eres el ego, tú crees que eres esa voz interna que tienes. Entonces, ¿qué sucede? Si un día tú te perturbas, alguien te dice algo que te molesta y tú te crees esa voz, pues que obviamente vas a actuar
en base a esos pensamientos, sin capacidad de decir, hola, vale, me está pasando esto, decido yo qué quiero. No, directamente tú actúas por impulso. Incluso estos pensamientos generan una emoción en ti, por ejemplo la rabia, y te sale insultar a esa persona. ¿Qué pasa? Que esto lo has hecho de manera inconsciente y cuando luego, obviamente, empiezas a razonar lo que has hecho, entra la mente consciente, la mente que entiende de raciocinios, de valores, dices, me arrepiento. Me cago en la puta, esto no lo debería haber hecho. Joder, otra vez igual, es que siempre estoy, es que bla. Y así empiezas a sufrir, ¿no? Y perpetúas tu estado de desdicha. Pues ese día, pues yo estaba mucho con esta observación. ¿Y qué pasa? Que cuando tú empiezas a observar, eres capaz de ser consciente de cada pensamiento que tienes. Antes, cuando estabas enganchado al pensamiento, totalmente enganchado, apenas eras consciente de lo que pensabas. Incluso pensabas que tú pensabas, pero no eres tú el que piensas, sino que es el ego. Entonces, allí es esa ilusión, ¿no? En cambio, cuando tú te distingues, eres capaz de que cuando te haya una situación que te perturbe y esa voz empieza a mandarte mensajes negativos, tú eres capaz de no creértelos, de decir, estos me los creo, estos no. Así que yo estaba en ese punto y eso te da muchísima libertad, sí, pero es un entrenamiento, que luego si me acuerdo os daré una técnica para hacer este zoom y empezar a trabajar esto, ¿no? El caso es que fui tan consciente de cada pensamiento, absolutamente cada pensamiento, que fue como es que no te creo, ego, no te creo lo que me estás diciendo que yo qué sé, que tengo que coger la tele porque ahora estoy agobiado y que cuando coja la tele seré feliz y yo sé bien que no. Entonces me acuerdo que yo estaba lavándome los dientes, mirándome al espejo, como cualquier día, sin pensar en, ay, tengo que conectar o no, simplemente estaba cepillándome los dientes y de golpe fue un flash. ¿Y qué pasó? Esta es mi explicación, pero lo que yo sentí es como si ya no hubiese un sentido del yo, ya no hubiese un ego. Yo me estaba mirando al espejo, pero no me identificaba como Pau. No decía, coño, si este soy yo, ¿no? Simplemente había conciencia de lo que era, ¿sí? De lo que había, del momento presente, pero no había una etiqueta mental ni una sensación de, mira, este que está en el espejo soy yo estoy lavándome los dientes, yo estoy yo. No había nada de yo. Entonces fue muy sorprendente. Simplemente había conciencia. Y esto duró nada, 2, 3, 4 segundos y luego volví. Y esa es otra experiencia que demuestra que por mucho, ¿no? Volvamos un poco a la explicación del inicio de que hay personas no trabajadas y trabajadas. Pues las que están trabajadas no dejan de estar un poco en el ego, no dejan de estar basados en esa voz, aunque ya no se la crean, siguen ejecutando cosas y siguen actuando desde ese estado. Que si está trabajado es mucho mejor que si no lo está. Pero sí que es verdad que considero que para realmente conectar con esa felicidad y ser realmente felices y completos, tenemos que ir un paso más allá. Así que os invito, sobre todo a esas personas que os trabajáis mucho internamente, autoconocimiento, que tratéis de ir un poco más allá, ¿no? ¿Cómo podemos ir un poco más allá? Os voy a dar el ejercicio que antes os he nombrado. Quiero que cada día cojáis 4 o 5 minutos y lo que hagáis sea lo siguiente. Cerráis los ojos y lo que haréis será repetir cada pensamiento que vosotros tengáis. ¿Sí? Imagínate, voy a cerrar los ojos y voy a hacer yo el ejercicio. Cada vez que me venga un pensamiento, yo en voz alta diré ese pensamiento. Ostras, ¿qué está pasando? Me está mirando la cámara, me está mirando la gente. Ya no estoy siendo consciente de los pensamientos, ¿sí? Esto lo vais a ir haciendo. ¿Y de qué sirve? Pues sirve para dos cosas. Uno, primero, para quitarle poder a esa mente. Sobre todo sirve mucho en estas circunstancias en las que estamos con muchos pensamientos y nos está sobrepasando, ¿vale? Entonces, cuando tú haces esto, rápidamente le quitas poder. Si le quieres quitar aún más poder, cuando tú repitas los pensamientos, repítelo con una voz burlona. Es decir, ¿qué es lo que estás pensando? Ay, déjame en paz. ¿Sí? Así os estaréis burlando de la mente. Y por último, lo que sirve también es que estás aprendiendo a identificar los pensamientos, a distanciarte, a decir, no, yo estoy aquí y la mente está aquí, y mira el pensamiento. Bla, 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 bla. Y esto, si lo hacéis durante mucho tiempo y sois muy buenos en hacerlo, seréis capaces de
trascender el ego, como me pasó a mí el otro día en el espejo. Tenía tan aprendido lo que me estaba diciendo y era tan consciente que fue como un ya está, ya no te necesito. Y sobre todo, ¿para qué os hago todo esto? Pues porque considero que a día de hoy tenemos que ir, la humanidad, un poco en ese camino, ¿no? De vivir desde otro estado, un poco más allá del ego, ¿no? Porque allí es donde realmente eres feliz, donde no sientes que tienes que forzar nada, donde esto de la mentalidad del esfuerzo y del sufrimiento no tiene cabida, donde vibras mucho más en amor, eres mucho más generoso y obviamente sin esfuerzo, y donde eres auténtico, porque el ego trata de ser. El ser es por esencia, por eso se llama ser, porque es únicamente conciencia. Y cuando tú tienes alguna de estas experiencias, de verdad que no hay vuelta atrás. Es como si subieras tu nivel de conciencia, tu manera de ver la vida, y ya no hay vuelta atrás. Ahora ya no serás capaz, por ejemplo, de pasarte un día mirando Netflix totalmente neurótico, huyendo de lo que estás sintiendo. ¿Por qué? Porque tienes la otra experiencia de referencia y dices, hostia, me estoy desviando porque aquí hay algo que no funciona, estoy sintiendo una desconexión, así que necesito poner conciencia y revisarme, ¿sí? Y así es mi vida. Así es lo que me pasó a los 17 años y desde aquí hasta ahora que tengo 19 es constantemente así. Es constantemente mirar lo que me pasa, mirar hacia adentro, en vez de reaccionar ante algo que me diga alguien, primero ver cómo eso me mueve y a partir de aquí actuar. Es un currazo que flipas, ¿eh? O sea, también valoremos a todo el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Pero aún sigue habiendo muchísima gente vibrando en miedo, en rabia, en rencor, en orgullo, bueno, y casos más extremos como la depresión, la apatía, el sufrimiento, el dolor, que dices, ostras, es que realmente la cosa es que no se dan cuenta que están completamente dominados por ese ego y por esos pensamientos. En el momento en que tú eres capaz de detectar qué pensamientos te vienen y no creértelos, ahí cambia totalmente. Sí que es verdad que para esas personas que sufren tanto, yo creo que es importante primero vaciar mochila, ¿no? Como me dijo un amigo y maestro. Creo que una parte debe ser de trabajo personal, de terapia incluso si lo quieres llamar, en la cual tú saques y tus historias, tus traumas, tus heridas, y una vez tú tengas trabajado esto, entonces ya podrás pasar a otro plano, ¿no? Otro pequeño ejercicio que yo os recomiendo para trabajar esta identificación con este pensamiento es apuntar 3, 4, 5 tendencias o 3, 4, 5 pensamientos repetitivos que tú tienes, ¿sí? Que la mente hace, que hacen que tú te enganches, que tú empieces a entrar en razón con ellos, que empieces a debatir, ¿no? Imagínate, antes he hecho un reel que explicaba uno de estos pensamientos y uno de estos era, en mi caso, es que claro, no vas a estar siempre bien. Y como yo en muchas circunstancias de mi vida han habido momentos en los que he estado bien y luego he estado mal, ¿no? O tenía algo que me gustaba y luego se iba, ¿no? Pues entonces es como que yo me lo creía, porque en el fondo pensaba que había una parte de razón, ¿sí? La cosa es que a cada pensamiento que tú apuntes tendrás que ver cuál es el miedo o cuál es el sentimiento o el porqué de el por qué hace que tú te enganches a ese pensamiento. ¿Por qué yo me enganchaba a ese pensamiento? ¿Por qué creéis que yo me enganchaba a ese pensamiento? Porque en el fondo creía que era verdad. Entonces cuando estos pensamientos te dicen algo que crees que es verdad, es como que te toca, dices, hostia, ¿no? Entonces dices, ay, pero ¿por qué me dices esto? Hombre, porque es verdad. Ya, tío, pero yo no quiero hacerte caso. Ya, pero es que estoy aquí para esto, y entonces empiezas, ¿no? Así que algo que también te va muy bien, aparte de hacer este ejercicio de repetir los pensamientos en voz alta o en voz interna, es lo que te he explicado. Así que nada, espero que realmente os haya servido este vídeo, va compartido totalmente desde mi experiencia y espero que os sirva. Nos vemos en otro vídeo, sígueme si realmente te interesa mi contenido. Un abrazo.